Hola, enamorada y enamorado. Somos Jazmín Nogaró y Flavia Pitela, y hoy queremos hablarte del amor. En Historias que enamoran nos preguntaremos acerca de la naturaleza del amor. Sí, ese sentimiento fundamental del que habla Catherine en Cumbres Borrascosas, cuando le describe a la sirvienta su amor por Heathcliff y dice: «Mi amor por Linton es como la maleza de los bosques, el tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda a los árboles. Mi amor por Heathcliff se parece a las eternas rocas profundas, es fuente de escaso placer visible, pero necesario». Sabemos desde el principio que nuestra búsqueda será ingrata, pero sabemos también que lo importante es hacer la pregunta, todas las veces que sea necesario. Bienvenidos al podcast Historias que enamoran. Bienvenidos a las 1000 formas que la literatura ha intentado explicar ese sentimiento de rocas profundas, de escaso placer, pero tan necesario. La comida suele desempeñar un papel polifacético en la literatura, influyendo de diversas maneras en el estado de ánimo y la atmósfera. Los alimentos pueden evocar experiencias sensoriales que sumergen a los lectores en la historia. Las descripciones vívidas de sabores, aromas y texturas, los colores, pueden crear un rico paisaje sensorial que realce el estado de ánimo de una escena. Es además una ventana al entorno cultural de una historia. Las distintas cocinas reflejan el trasfondo cultural de los personajes y los escenarios y enriquecen la narración con profundidad y autenticidad. La comida está íntimamente ligada a nuestras emociones y recuerdos. Los recuerdos o rituales relacionados con la comida también pueden evocar nostalgia o sentimentalismo, conformando el estado de ánimo de la narración. La comida en la literatura es un recurso literario versátil, crea atmósfera de diversas maneras y puede mejorar la inmersión sensorial hasta transmitir una resonancia temática o emocional más que profunda. Y así lo narra Laura Esquivel en Como agua para chocolate. Fla, voy a leerte una receta sobre tortas de Navidad. Enero. Ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Amo tanto esta novela. Ya la nombramos. Nosotras somos como muy fan de Como agua por chocolate, así que seguramente en este podcast va a aparecer varias veces. Pero vos fíjate que va de algo tan sencillo como una receta y una lista de ingredientes para hacer una tarta, hablar del dolor. Del sentimiento más puro y duro
y trascendente, ¿no? Ella ya sabía, lloraba desde antes de nacer. Y la escuchaban. Porque le estaba negado, bueno, esta cosa del realismo mágico maravilloso Sí. de Laura Esquivel, le estaba negado el matrimonio, ¿no? Ya sabía de Exacto. antemano. Y está eso, ¿no? De la cocina y la factura, digamos. ¿Qué se hace cuando cocinas? ¿Qué haces cuando cocinas? ¿Qué haces? ¿Mezclas de ingredientes nada más? ¿O ahí hay una alquimia, una magia, algo que pasa, que es químico, que es la mezcla de esos ingredientes, pero también no? O además es No otra son cosa. solo ingredientes, hay algo emocional. O sea, en ese ejercicio automático de amasar, estás disponiendo toda tu energía, Sí. que después alguien va a comer. A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar, A mí soy también. cocinera, y eso me llama la atención desde siempre, ¿no? Uno, cuando ama cocinar, ama dar de comer. Sí. A mí, ese momento en el que alguien se sienta delante del plato que vos hiciste y vos estás esperando la reacción, en realidad lo que estás esperando es eso, ¿no? Es ese gesto de esperable placer por lo que cocinaste, porque está muy rico. Y a lo mejor estuviste 3 horas o algo que te llevó una receta 2 días porque tenías que poner algo en remojo y hervir algo y dejarlo enfriar y poner a elevar algo y se va en 10 minutos, 15. Y vale la pena todo ese tiempo previo para ese momento. Y porque todo ese tiempo previo estuviste pensando en esa persona que va a probar el plato. Por eso es mucho más que algo químico. Hay una linda analogía ahí con la literatura, ¿no? Es todo el tiempo que un autor está pensando en sus personajes y en su historia hasta el momento que se sienta y la escribe. Totalmente. Ya la vivió de alguna manera. Y cuando cocinás Sí. es eso, el plato ya lo tenés en tu cabeza. Estás pensando qué agregarle, qué sacarle en base a quién lo va a probar. Y es un gesto de entrega y de amor profundo. Sí, incluso cuando el plato es de una sencillez o de una pobreza necesaria por, no sé, pensando en la literatura, ¿no? Por el contexto del relato, no tiene que ser voluptuoso, no tiene que ser fastuoso. No. Para hacer un momento de encuentro, ¿no? Y en la literatura la verdad es que cumple muchas funciones la comida, porque también habla de los personajes, ¿no? ¿Qué comen? Dice mucho de ellos. Si comen, si no comen, qué comen, cuándo comen, dice mucho de eso y dice mucho de la cultura que habitan, ¿no? Que me parece que también es interesante. Y los hace más humanos a los personajes, justamente porque comen, duermen, van a trabajar, igual que todos nosotros. A mí me llama la atención los libros que no tienen nada de comida, nada. En ningún momento se nombra algo que come alguien. No lo puedo entender. Pero bueno, eso es porque a mí me gusta mucho cocinar. Yo me los olvido, creo. Vos decís que hay y te los olvidás. Para mí hay algo sensorial con la comida, o que si te hablan de comí tal plato en tal lado y vos comiste ese plato en ese lugar, te lo acordás, haces un clic mental que va más allá de la memoria. Y si no, no. Y si no te acordás, decís, pasa desapercibido. Sí, para mí sí. Puede ser. Tiendo a acordarme más qué me hizo sentir un libro cuando está arraigado a algo sensorial. Ok. Tipo, no sé si te pasa. Sí, o olores, o comidas, claro, o música. Como pienso en mujeres que compran flores. Me lo acuerdo porque estuve en ese café en Madrid y claro, siento que son mis amigas los personajes, porque yo estuve ahí. Claro, sí. Incluso si lo lees y después vas al café. Claro. El orden en el que pase no importa. O sea, puede ser un recuerdo. Tal cual. O puede ser nada, una visitación. Sí. Exacto. Y en el caso de la comida, a mí me parece que, bueno, una de las cosas que decíamos nosotros en la introducción, también está lo cultural, ¿no? 100%. Es importante, porque también la forma en la que las distintas culturas se relacionan con la comida dice otras cosas. Completa el sentido del texto. No te tengo que explicar que era una típica, no sé, familia argentina. Te digo que era domingo y comían asado. Implícitamente hay un montón detrás. Es parte de la construcción de... cultural. Exacto. Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho unos sonetos que tiene, unos poemas que tiene Neruda, que son odas. Oda al pan, oda al aceite de oliva, que siempre me llaman la atención por esta recurrencia, por 2 cosas, y que en esto vuelvo a Laura Esquivel, porque arrancan siendo descripciones muy técnicas o sensoriales, como vos decís, del
del elemento de la cocina al que le está haciendo la oda, y terminan siendo cargados de sentido social, político o erótico, depende de la oda. Yo digo, cómo también la comida en un punto nos conecta con muchos sentimientos, sensaciones, recuerdos, ¿no? Búsquedas, negaciones. La comida puede ser un gran pulso de una historia. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasa eso. Yo vengo de familia italiana, mis padres son italianos. Tengo un restaurante en el que yo cocino. Con lo cual, para mí, los olores, por ejemplo, no son un olor a algo. Son un olor a alguien o un olor a un momento de mi vida. 100%. Es mucho más que el olor al tuco. Es el olor al tuco de mi abuela, ¿no? O sea, me llevan a otro lugar. Eso hace la cocina. Te llevan un recuerdo. Sí, eso hace la cocina. Y es fantástico. Yo pienso en comida y pienso en mi mamá. Es el acto de amor más puro es cuando me sirve un plato de comida, no importa qué. Y el hecho de que cocina todos los días. Sí. Que para mí ya eso es un montón. Ahora que vivo sola digo, toda la vida me cocinó todos los días, wow. La extraño, mamá. Sí. Extraño sus platos. Sí, totalmente. Yo siempre a mi hija lo que le digo es, díganme qué quieren comer, porque ya no sé qué quiero cocinar. Tal cual. Porque todos los días un ritual tan hermoso, por otro lado, ¿no? Es muy contradictorio. No podría no darle ese espacio en la rutina de, bueno, pidamos cualquier cosa o cocinemos así nomás. No. El momento de la comida creo que tiene un antecedente antes, que es el de la cocina. Y si ese momento se comparte... ya es todo. Entrar a tu casa y el olor a la comida. Yo eso me pasa. A veces cocino algo que me recuerda cuando yo llegaba del colegio. Está ese mismo olor. Y mi mamá esperándome cuando yo volvía del colegio. Es imposible de reemplazar con cualquier otro recuerdo. Es tan sensorial que va derecho a algún lugar del cerebro maravilloso que hace ¡pum! Y si lo despersonalizás, capaz es olor a... ajo. Sí, totalmente. Chocolate. Bueno, o el mismo hay una autora norteamericana que a mí me gusta mucho, una poeta que se llama Sujata Bhatt, que hace una oda al ajo. Y es buenísimo porque en Romeo y Julieta Shakespeare le hace decir a Julieta qué hay en una rosa, ¿no? Si una rosa tuviera otro nombre, dice Julieta, mantendría ese olor tan rico, ¿no? Aunque se llamara de otra manera. Y Sujata Bhatt en su poema, que es del siglo XX, dice, bueno, para nosotros el olor de ustedes de la rosa es el olor del ajo, que para vos es asqueroso, pero para mí es erótico. Y vos decís, entonces es esto, si vos lo despersonalizás, el mismo olor o el mismo gusto, ¿no? Para alguien es una exquisitez y para alguien es asqueroso. Claro. Es maravilloso eso. Es increíble. Es increíblemente complejo. Porque a vos te hablan de culturas que comen, no sé, gusanos, qué sé yo. Por decir algo exagerado, ¿no? Pero las hay. Y vos decís, es imposible. Y para la persona es un manjar. Claro. Y eso es algo cultural. Es cultural. Por eso es tan importante en la literatura como lo que vos decías. No te tengo que explicar qué es Argentina. Te digo que comían un asado. Y cuando sucede eso en la literatura, para mí es mágico. Porque te fuiste del plano de la lectura. Totalmente. Entendés otro nivel de los personajes y de la historia. Bueno, a lo mejor Fernanda nos ayuda porque ella edita libros que tienen mucho que ver con la cocina. Fernanda Mainelli nació en Rosario. Viene de una familia de libreros y editores. Fue librera, jefa de prensa y periodista. Trabajó en la prensa gráfica, en medios radiales, televisivos y digitales. Actualmente es editora de libros en Penguin Random House. Hola Fer, qué alegría tenerte acá. Muchas gracias. Para arrancar, te queremos preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cocina? Bueno, para mí la cocina, pero diría que más que la cocina, lo que se produce en la cocina, el alimento, la comida, es lo que nos constituye individualmente y socialmente como personas, además de las relaciones que tenemos, además del país donde nacimos, donde nos criamos, nuestros gustos culturales, etc. Cuando yo leo una historia, una novela, y los personajes comen, salen de compras, van a un restaurante, le cocinan a otros, yo entiendo mejor a esos personajes. Y entiendo que eso mismo le va a pasar a los lectores. En este último tiempo, en la editorial, publicamos, por ejemplo, los libros de Rosario Llanarte, que se llaman Lo nuestro fue real, Mi marido y su mujer y El libro más lindo del mundo. Cada uno de estos libros es una historia de amor contemporánea, transcurre en una ciudad diferente. Uno transcurre en Nueva York, el otro transcurre en Londres y otro transcurre en París.
Y ella hizo algo muy inteligente, que es poner en acción estas historias en esas ciudades, y a los personajes los hace ir a comer, a tomarse el cafecito, a comer en el restaurante más increíble de la Quinta Avenida, a tomar el cafecito con esa croissant en ese barcito de París. Entonces es como que te agarra, te lleva de la mano por esas ciudades hermosas a las que fuimos, y si no fuimos nos las imaginamos a través de estas historias. A mí me encantan que los personajes coman y cocinen y les den de comer a otros. Hace poco también publicamos a una escritora rosarina que se llama Melina Torres, que escribe policiales. Y ustedes me van a decir, ¿qué relación puede tener la comida con el policial? Bueno, estos 2 libros que Melina Torres publicó, uno se llama Pobres Corazones y el otro Zona Liberada, creó un personaje que es una policía, es la jefa de policía de la ciudad de Rosario, Silvana Aguirre. Silvana es muy buena policía, muy eficiente, trabaja en un sistema corrupto, tiene que tratar de desentrañar varios casos policiales y tiene muchísima personalidad, es muy mal hablada, pero a la vez es buena amiga, le gustan las mujeres, y una de las características que tiene que a mí me encanta es que le gusta mucho la comida. Entonces, Silvana Aguirre está muy arriba en un tiroteo y se va a comer un chajá. Va a la oficina todos los días y compra los sanguchitos de miga. Sí, o las facturas, recuerdo. Y las facturas. Y a mí me encanta ese derroteo, ¿viste? Por los bares y por las panaderías de Rosario, y dónde se come el mejor pescado, y dónde el mejor chajá, y dónde el mejor... Bueno, me encanta eso. Y me parece que le da toda un contexto al personaje y al lugar donde se mueve, que para mí lo hace muy interesante. Pasa mucho eso en la literatura, ¿no? Que incluso cuando hay personajes como el de esta policía, que cuando uno lee las novelas, yo recuerdo haberlas leído y haber disfrutado de lo mismo, esta idea de que en paralelo con su vida y con sus investigaciones vaya la importancia de la comida. Uno también como lector, después si viajas a ese lugar, pienso, no sé, en los grandes policías de las sagas policiales, que siempre tienen alguna comida en particular. Vos querés ir y comer eso que comen. Total. ¿Por qué? Porque me parece que hay una asociación tan vital con la cocina, ¿no? Con la comida, que cuando un personaje tiene algunas obsesiones o le gusta cierta comida, uno como lector quiere atravesar también por eso, ¿no? No solamente ir a esa ciudad donde pasa la historia, sino ir y comer eso que come el autor. Total. A mí me pasa lo mismo. Y me parece que, bueno, Melina Torres lo logra sumamente bien. Yo que soy de Rosario, te digo que es una reivindicación, porque la gastronomía en Rosario, uno dice, no sé, ¿tiene alguna importancia? Sí, tienen el pescado de río, por ejemplo, que creo que Silvana Aguirre también, me parece que hay un episodio que van a comer pescado. Bueno, me encanta que la cocina y la comida, sobre todo, ¿no?, esté presente en las novelas. Nosotros hace poco publicamos la saga de Kawaguchi, no sé si la escucharon. Me encanta. Que es muy fan. Está siendo súper leído, increíblemente, ¿no? Tuvo éxito en muchos países, en España no, y acá la está rompiendo. Ya tenemos publicado Antes de que se enfríe el café, La felicidad entra en una taza de café y El primer café del día. Vieron que esta historia es que hay un barcito, una cafetería en Tokio, que vos podés ir, sentarte en un lugar y en el tiempo hasta que ese café se enfríe podés recordar un episodio de tu pasado, revivir tu pasado. No va a cambiar tu pasado, pero sí hay manera de vivirlo de otra manera. Es muy linda, son muy lindas las historias de estos libros de Kawaguchi. Y la verdad es que todo gira alrededor del café. Y del ritual. Y del ritual de tomar café. La preparación es parte de la cocina, ¿no? El cómo lo van haciendo y qué paso va primero y cuál va segundo y cómo le enseña a su hija a hacer lo mismo para el día de mañana. Total. Me parece que esta historia está perfecta, girando alrededor del café y de la pasión por tomar café. Por eso yo creo que tiene tanto éxito. Lo editamos de casualidad este libro acá, porque España nos había contado que tenía esta contratación de Kawaguchi. Esto es algo de la industria, pero ¿qué más? Son esas cosas que por ahí al público le gusta escuchar. Y no lo íbamos a publicar, porque no teníamos lugar en el plan. Y en un momento una autora nos dice, no voy a llegar con la novela. Entonces nos quedaba un hueco. Y dijimos, si probamos con Kawaguchi a ver si funciona, porque tiene lo del café, tiene estas historias de vida. Muchas voces. Japón, o sea que tenía como ciertos elementos.
y al mes es un éxito de ventas rotundo. ¡Qué suerte! Y no pensábamos publicarlo, y la verdad que ahora estamos felices, ya va por la tercera. ¿Sabías que la novela está basada en una obra de teatro? Sí, porque Eso él es es increíble. dramaturgo, Sí. exactamente, sí, lo sabía. Yo cuando la leí me hizo acordar mucho a una serie, creo que se llama Diner, que creo que está en Netflix. Es una serie que son capítulos también de media horita, 20 minutos, de un bar en Tokio que abre solo de noche, como si fuera a las 7, 8 de la noche y cierra de madrugada. Y es todos los personajes que pasan por allí. Yo mientras la leía digo, qué relación fantástica los japoneses con el ritual, Total. como decía recién Jazmín, ¿no? El ritual del té, el ritual del café, el ritual de la belleza del plato simple, ¿no? Y también pensaba en Ratatouille cuando la leía, porque digo, ¿se acuerdan cuando él come el ratatouille, el crítico, y lo lleva a ese momento de la infancia? Es tan visceral la relación que tenemos con la cocina que es solamente natural o esperable que aparezca la cocina en la literatura. Ay. Y sin embargo, no es tan así. Hay muchas novelas en las que nadie come nunca. Increíble. A mí siempre me resulta, yo supongo que tiene que ver con mi naturaleza italiana y como que me gusta mucho cocinar y que tengo un restaurante, me resulta muy difícil ver películas o leer libros en los que nunca nadie come nada, un sanguchito. ¿Y cómo es posible que se construya un argumento sin comida? Sí, a veces falta. Uno como editor tendría que detectarlo eso y decirles, che, ponelos a comer un poco. Claro. Que se Como cocine un churrasco. claro, hacerlos comer un poco. Lo mismo pasa con la vestimenta. Hay veces que necesitas que algún personaje esté vestido de alguna manera para poder interpretarlo. Bueno, con la comida me pasa lo mismo. Yo prefiero que los personajes coman o cocinen o les den a otros de comer. Me pasa eso. O que no coman, pero que exista Pero la que idea exista, de que pasan los días y nada, no... Y se te pudre lo que tenías en la heladera si no haces algo, ¿no? Sí. Y de las novelas que hablábamos, me parece que sí tienen mucho sentido que las ciudades, porque son novelas que transcurren en ciudades muy emblemáticas, y que tengan su recorrido gastronómico reconocible. Para eso creo que hay que ir, o hay que conocer, o hay que leer y estar informados, digamos. Los autores, creo que para construir esas cosas, bueno, sobre todo si son ciudades contemporáneas y las historias transcurren en este tiempo, bueno, tienen que ser esos lugares precisos, ¿no? Es una manera de apropiarse de la ciudad, como escritor y como lector, es como una mirada distinta, porque si no, te imaginas la ciudad como lo conocido, lo establecido, y cuando te muestran el café que está escondido en una plaza en Tokio, o te muestran, pienso en Mujeres que compran flores, que tenés el café del ángel, se te abre un universo de esa ciudad atravesado por estos lugares diferentes. Total. Y viste que cuando vas a Nueva York decís, pero este es mi barrio, es mi ciudad esta. No, a lo mejor fuiste una sola vez. Pero la literatura y el cine te la mostraron de una manera tan real que decís, pero esta ciudad yo ya la vi un montón de veces, o sea, vivo acá un poco. No vivís. No vivís. Solamente leíste y viste películas. Pero a lo mejor cuando te comes algún plato típico del lugar, ahí sentís, a mí me pasa, y hablo mucho de este tema, que viajar también es comer. O sea, viajar para mí, parte del viaje y de conocer un lugar es comer la comida del lugar. Porque si no es como que no, es como hubieras visto un documental. No estuviste realmente ahí si no probaste el cannoli, si no probaste la pizza de New York, que decís, bueno, tiene esta característica que es distinta a todas las demás. Entonces, me parece que en ese sentido una de las preguntas que teníamos con Has era si había alguna relación entre la cocina y el amor. Y un poco también se construye una relación que puede ser la cocina y el amor a la cocina como gesto de amor. Hay muchas variantes de eso, ¿no? Sí, con respecto a esto lo que yo pensaba era que sí, que lo podía reflexionar de cosas que me pasaron a mí, digamos. Yo creo que mi educación sentimental sucedió en una cocina, escuchando a mis abuelas, viéndolas moverse, criándome, viendo con qué amor me alimentaron durante toda mi infancia. Lo que soy está relacionado con eso. Cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, el primer tiempo fue, extrañaba mucho Rosario, no quería estar acá, los fines de semana la pasaba mal,
quería ir los domingos a la casa de mi abuela a comer fideos con mis hermanos, mis primos. Cuando pasó un tiempo, un sábado creo que le digo a mi papá, mira, extraño mucho, es época de alcauciles, pasame la receta de alcauciles rellenos que hacía la abuela, que necesito tener algo acá de Rosario, de cómo yo vivía en Rosario en este momento. Así que papá me pasó la receta, nunca había hecho alcauciles rellenos, siempre los había comido porque los hacía mi abuela. Creo que era como cerca de la época de alcauciles es octubre, noviembre, por ahí. Así que me mandó la receta muy detallada. Yo no sé cocinar casi nada, aprendí ahora un poco más en la pandemia, pero esto fue hace muchísimos años. Así que durante muchos años lo único que sabía cocinar era alcauciles rellenos, unas rares. Pero era un poco un ancla, ¿no? Una salvación, un recurso. Era lo que necesitaba en ese momento. Y la única manera que encontré de decir, bueno, tengo algo de mi vida en Rosario conmigo, es hacer un plato que era el que estaban comiendo en mi familia en la ciudad, digamos. Así que... Mi mejor amiga, que es de Junín, yo estudiaba en La Plata, vivía con mis padres en La Plata, y mi mejor amiga vivía en un departamento, en un edificio que eran todos chicos del interior. Y había algo muy común de ver, que era cuando llegaban las encomiendas de las mamás y los papás de los chicos que vivían en el interior, y cuando abría las encomiendas tenían, qué sé yo, un juego de sábanas, una toalla, 3 frascos de la mermelada que hacía la madre, no todos tenían tuppers con comida de que había hecho y era el festejo de comer algo de la casa, ¿no? Y yo me mudé a vivir con mi amiga, entonces de lunes a viernes vivíamos en el departamento, pero yo vivo en las afueras de La Plata, y mi papá empezó a traer los lunes cuando salía de trabajar, pasaba por el departamento y nos dejaba una bolsa también con cosas para que nosotros nos cocináramos, que eran las típicas cosas que yo tenía en mi casa para cocinar. Es una de las formas más primitivas de dar amor. Total. Vos sabés que cuando estaba pensando en esta cuestión de mi abuela y de la comida y de lo que uno estamos hechos finalmente, es la comida y es ese amor que nos dieron, pensé en un libro que leí hace muchísimo de Michael Pollan, no sé si lo leyeron, se llama Una historia natural de la transformación, cocinar, una historia natural de la transformación, y tiene una partecita que yo la tenía subrayada que se las quería leer y dice así: el sabor de la mano, sin embargo, conlleva algo más que el mero sabor. Es la experiencia infinitamente más compleja de un alimento que lleva la inconfundible firma de la persona que lo elabora, es decir, el amor, la idea y la idiosincrasia que esa persona ha puesto al prepararlo. El sabor de la mano no se puede falsear, insistió Heine G. Y es la razón por la que nos tomamos todo ese trabajo masajeando cada hoja del repollo individualmente, plegándola y colocándola en el recipiente. Comprendí de inmediato que el sabor de la mano es el sabor del amor. ¿No es hermoso? Es hermoso y cierto. Sí. Es hermoso porque es real. Que el amor es un ingrediente más. Si lo pienso en mi caso, y muchas veces me pasa que le digo a mi mamá, ¿me pasas la receta de esto? Así lo hago. Y lo hago y el resultado no es lo mismo que si lo hace ella, porque falta ese gesto de amor y de entrega, de te estoy haciendo esto, esta forma tan primitiva de amar que es la cocina. Total. Vos sabés que en pandemia, cuando empezó los primeros días que ya estábamos todos encerrados y nadie podía hacer nada, yo vivo con mi hija, que ahora tiene 12 años, y empezaron a pasar 2 o 3 días y estábamos, qué ganas de comer el pollo de no sé dónde, qué ganas de comer la empanada de no sé dónde, qué ganas de comer la milanesa que hace la abuela. Bueno, así estábamos todos. Entonces yo de verdad que no sabía cocinar, ahora sí un poco más. Entonces dije, bueno, pará, lo único que podíamos hacer era ir a comprar al súper de la esquina y a la dietética que está en la otra cuadra. Entonces dije, lo que querramos comer lo vamos a aprender a hacer. Entonces decíamos chipá. Entonces yo bajaba chipá de Paulina Cocina, ¿no? Que es una genia. Genia total. Entonces iba a comprar a la unidad de librería y comíamos chipá ese día. Y así empezó el flan casero con dulce de leche. Y ahí descubrí lo que es un poco el placer de cocinar, que era algo que yo no conocía. Nuevo, de vieja, aparte de señora grande. Siempre tuve muy claro lo que era disfrutar de la cocina de los demás y del comer de lo que me hacían los demás, y empecé
yo a transitar eso. En pandemia creo que muchos de nosotros recurrimos a la cocina como un refugio, ¿no? Y a mí siempre me dicen, bueno, pero vos cocinás y lees, qué cosa más diferente. Y para mí es más o menos lo mismo, porque para mí cocinar y leer o cocinar y escribir son lo mismo. Hay un proceso, hay ingredientes, hay... ¿Cómo lo ves vos en tu trabajo como editora? ¿Cómo es la cocina de la literatura? Para mí no hay diferencia. Yo no, como que voy de un mundo al otro casi sin darme cuenta. Yo me imagino a los editores que hacían el trabajo que yo hago ahora, pero hace mucho tiempo atrás, hace 10, 20 años, 30. Y me imagino que eran editores que estaban más en la cocina, en una cocina donde uno puede ver a una abuela, a la mamá, al papá, a una persona un poco más solitaria, ayudando a que un texto se cocine, digamos, ¿no? Ese trabajo artesanal, que es también la cocina, es una parte importante del trabajo de un editor, ¿no? Esa cosa de sentarse, ver los ingredientes que puso el autor en la mesa, ver si están bien combinados, si tiene sentido. Si está muy salado, si le falta sal. ¿Qué sobra? ¿Qué falta? Después es cómo se lo digo. Bueno, todas esas cosas un editor las aprende y las hace, ¿no? Pero hoy en día, yo me imagino con esto de la cocina y la edición, es que un editor trabaja más en una cocina de un restaurante gigante, de un restaurante donde trabaja muchísima gente. Entonces, esa habilidad de leer los textos y de editar los textos tiene que estar, pero también tiene que tener otras habilidades. Tiene que saber de redes sociales, que antes no había. Sí, la presentación del plato. La presentación, la venta del plato. La venta del plato. Tiene que acompañar al autor no solamente con el texto, después también con otras cosas, ¿no? Que esas características el editor que trabaja en este tiempo las tiene que desarrollar y también te tienen que gustar y también tenés que adquirir cierta paciencia. Los editores somos un poco también psicólogos, amigos de nuestros autores, de nuestras autoras. No sé si es más complejo, tiene otros elementos que antes no tenía, me parece, este trabajo. Entonces yo me lo imagino como una gran cocina. Vos hablás y a mí me remite a una cocina de restaurante. Sí, total. Sí. Porque muchos ingredientes, mucha gente trabajando, la mirada del otro, la evaluación, la presentación, la venta, contagiar el placer, el disfrute, ¿no? Lograr que el propio autor del plato logre contar su historia y venderla en el buen sentido, no decir que valga la pena leerla, y se sigue pareciendo un montón. Y al final llega el momento de disfrutar el plato también después de cocinarlo. Sí, y los procesos siguen, y además cuando uno empieza a trabajar con una autora, con un autor, la idea no es de un solo libro, la idea es que vengan más libros, claro, si funciona. Yo creo que esa idea así un poco del editor solitario en su casa recibiendo los manuscritos. O en una oficina llena de manuscritos, bueno, no es tan así en este momento, digamos. Ha cambiado un poco. A mí me da risa un escritor que un día delante mío le dice, porque justo nos encontramos en la feria del libro, y entonces una escritora me dice, pero te mandé esa novela ya hace como 2 semanas que te la mandé y no, todavía no la pude leer. Y entonces el otro escritor le dice, no trates de entender los tiempos de los editores, porque no se puede entender. Y claro, un editor no está esperando sentado, cruzado de brazos, que llegue un manuscrito y se lo va a poner a leer. No, hay un montón de trabajo para hacer. Entonces ese manuscrito que te entrega va a esperar meses probablemente, si no años, para ser leído. Y también hay algo de la cocina en esto que decís, que tiene que ver con que el plato puede no gustar y entonces no se pone en el menú. Y vos tenés un cocinero que te presenta un plato y te dice, tengo esta creación voy a hablar por mí misma. Muchas veces le digo a mi hermana, mira lo que hice, y puse tal cosa y lo probamos y decimos, no puede ir a la carta. Sí. Le falta cocción, le falta edición. Total, sí, pasa. Y hay autoras que reciben mejor las sugerencias de un editor y otros que no les gusta tanto. Es que es difícil que te digan que tu plato, que es riquísimo, no se puede comer. No, pero eso no se dice nunca. Se dice, ¿a vos qué te parece si a este personaje no lo matás? Por ejemplo, en el medio de la novela. Sería genial. Eso podría ser, así como una sugerencia.
Pero podemos estar un poco de acuerdo que cocinar y editar tienen mucho que ver y también son gestos de gran amor, porque el editor, así como el cocinero, si el plato brilla, lo disfruta el comensal, lo disfruta el lector y es un trabajo muy silencioso y hay mucho puesto que no se ve para que ese plato brille, para que ese libro brille. Te queremos agradecer, Fernanda, por este rato hermoso en el que nos abriste las puertas de tu cocina. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hermoso rato. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy de Historias que enamoran y sobre todo les deseamos, queridos oyentes, que en sus vidas también se cocinen historias que enamoran. Los esperamos en el próximo episodio.